Vamos a empezar viendo, esta primera presentación va a ser como una presentación introductoria, ya que vamos a ir desarrollando mucho más en las siguientes presentaciones. Y lo importante es que con esto nos vayamos adentrando en la temática del VIH, vayamos conociendo en qué consiste, cosa de que en los siguientes temas ustedes ya tengan un poco de conocimiento al respecto, ¿no? Bueno, vamos a ver un poquito de la epidemiología. La epidemiología es clave para conocer la realidad no solo del VIH, ¿no? De cualquier enfermedad en nuestro contexto. ¿Ya? Y ahora vamos a ver específicamente cómo está el VIH en esto, ¿no? Estos son datos actualizados a la fecha, al día de hoy. A nivel Bolivia, desde 1984, que es el año en que ha aparecido el primer caso registrado acá en nuestro país, hasta fines de noviembre, se han registrado 39.304 casos en todo el país. Y bueno, algo que es muy interesante ver es este gráfico, ¿no? Este gráfico son los casos diagnosticados de acuerdo al sexo. Si se fijan, lo que está en azul son hombres, lo que está en naranjado son mujeres, y la relación más o menos es de 2-1. Ya por cada 2 varones hay una mujer infectada. Entonces, eso nos dice de que el VIH se presenta principalmente o se diagnostica principalmente en hombres que en mujeres. En cuanto a edad, fíjense, acá está el rango de edad de 15 a 20 años, y si se fijan, la curva asciende ahí, ¿no? Llega a su pico en los 20 a 24 años y de ahí empieza a bajar. Lo que nos muestra esto es de que efectivamente la mayor cantidad de casos se registra entre las edades de 15 a 35, 40 años, que son las edades jóvenes, ¿no? De acuerdo a la vía de transmisión, si se fijan, todo lo que está en celeste es por relaciones sexuales, por vía sanguínea, en todo lo que va desde el 84 hasta el 2023, se han registrado 93 casos. Y bueno, hay que mencionar que de estos 93 casos, muchos lo han dicho, o sea, el médico no ha investigado en profundidad, lo han dicho precisamente para no entrar dentro de la transmisión sexual. Ya, entonces de acá yo diría que son muchos menos. Entonces esto nos muestra de que la transmisión sanguínea es muy rara, ¿ya? Y la perinatal sí, son 718 casos que se han dado en lo que va la pandemia en Bolivia. Y esto también es algo importante, ¿no? Después vamos a analizar esto en el departamento de Cochabamba y cómo vamos por año, y van a ver lo preocupante que es esto. Y bueno, este es otro gráfico también importante porque nos muestra cuántos casos se han diagnosticado en fase SIDA y cuántos en fases iniciales, ¿no? Obviamente lo más importante es diagnosticar la mayor cantidad de casos en las fases iniciales, no esperar a que llegue a una fase SIDA, que es donde el paciente ya está completamente inmunodeprimido y pone en riesgo su vida. Entonces, si se fijan, gran parte de los casos se han diagnosticado en las primeras fases, más o menos un 10% será que se han diagnosticado, 8% en fase SIDA, y vamos a ver que esto ha ido bajando a lo largo de los años, ¿no? Después vamos a ver cómo estamos en el actual año en Cochabamba, y se van a dar cuenta de que esto ha bajado mucho. Bueno, esto es el histórico, el acumulado de casos en Cochabamba.
Ya en Cochabamba, desde el inicio, en Cochabamba el primer caso de VIH se presentado en 1985, hasta la fecha tenemos 7.543 casos registrados en Cochabamba. Y si se fijan, más o menos todos los gráficos van muy similares a los del nivel nacional, ¿no? La relación también, 2-1 de mayor en varones que mujeres, mayor la transmisión por vía sexual, por vía sanguínea muy poco, y por vía perinatal 170 casos en Cochabamba. Y obviamente, fíjense, los casos VIH son los que más han sido diagnosticados en relación a la fase SIDA, casi yo diría una relación de 70-30, pero esto es en el acumulado, ¿no? Ahora vamos a ver cómo vamos en la presente gestión 2023. La gestión 2023, hasta la fecha, esto es hasta el día de hoy, tenemos 623 casos acumulados, diagnosticados. Según las proyecciones que hemos hecho, este mes vamos a rondar los 700 casos, falta un mes todavía, todo el mes de diciembre, y seguramente vamos a tener unos 60 casos más, vamos a estar rondando los 700 casos. Fíjense cómo está la curva de edad, ¿no? Es muy similar al acumulado nacional, siempre mayor en las edades entre 15 a 35 años. Los casos por sexo se mantienen, ¿no? 2-1, mayor en varones que mujeres. Y acá, obviamente, fíjense, ya prácticamente ha desaparecido la transmisión por vía sanguínea, 604 casos por vía sexual. Lamentablemente tenemos en lo que va del año 9 casos ya de transmisión vertical, transmisión perinatal. Y esto es algo preocupante que seguramente lo va a mencionar la doctora Calderón en la siguiente presentación. Y esto también es muy importante, ¿no? Fíjense cómo ha bajado esto. 598 casos diagnosticados en las fases iniciales y ya muy pocos casos diagnosticados en fase SIDA, solo 12 casos. O sea, que esto es algo muy importante que se está logrando a lo largo de los años, el hecho de diagnosticar al paciente con VIH en las fases tempranas. Y bueno, esta es la cascada del continuo de atención. En realidad este es un gráfico que nos muestra los objetivos a los cuales tenemos que llegar. Son objetivos que nos han trazado ONU-SIDA y organizaciones internacionales precisamente para tratar de alcanzar estos objetivos. Pero vamos a ver que estamos muy lejos de los objetivos, ¿no? En realidad, esta cascada, lo que también se la denomina antes era el 90-90-90, ¿no? Ahora es el 95-95-95. Lo que se quiere es llegar a diagnosticar al 95% de las personas que tienen VIH, o sea que solo un 5% se mantengan sin diagnóstico. Después, el siguiente 95% es de este 95% que el 95% tenga tratamiento antirretroviral. Y el siguiente 95% es que de este 95%, el 95% tenga cargas virales indetectables, ¿no? Entonces vamos a ver cómo vamos en esta cascada. Estos tres primeros parámetros están relacionados con el diagnóstico, ¿no? Tenemos que llegar al 95% de personas diagnosticadas. Las proyecciones que nos hace ONU-SIDA son de que en el país viven 6.200 personas con VIH. De estas 6.200 personas,
deberíamos diagnosticar al 95% de estas 6.200 personas. Y solo hemos diagnosticado a 5.890, o sea que estamos con 80%. ¿Ya? Después, las vinculadas son las personas que de las que han sido diagnosticadas han sido captadas por un establecimiento de salud. Las retenidas son las que han sido las que han ingresado a un establecimiento de salud continúan haciendo sus controles. Y después pasamos al siguiente 95, ¿no? El siguiente 95 nos muestra de que de esta cantidad de personas diagnosticadas debemos tratar al 95%. ¿Ya? Lamentablemente solo hemos llegado al 59% de este total del 98% diagnosticado. Solo 59. Entonces acá tenemos una brecha grande, ¿no? Para llegar a este 95%. De estas personas que están en tratamiento, que son el 59%, solo 33% se les ha pedido carga viral. Entonces eso también es otro problema. Y el tercer 95 viene, deberíamos llegar al 95% de personas con carga viral indetectable, ¿no? Solo estamos con el 27%, o sea, de este 59%, solo 27% tienen carga viral indetectable. Y carga viral suprimida, el 28%, ¿no? Entonces, la carga viral suprimida es cuando una persona tiene menos de 1.000 copias. Entonces, son brechas que tenemos que en algún momento deberíamos corregir. Es muy difícil llegar a estas cifras, 95, 95, 95. Muchos países lo han hecho. Nosotros, bueno, sí hemos tenido muchas mejoras, pero es muy difícil que lleguemos a completar este 95, 95, 95, ¿no? Bueno, esta presentación y las siguientes que van a venir están en base a las guías nacionales, ¿ya? El programa ITS VIH-Sida probablemente es a nivel nacional uno de los que tiene que tiene más guías para todo lo que maneja, ¿no? Una de las guías es esta, la de terapia antirretroviral en adultos. En pediatría se maneja la Guía Nacional de Terapia Antirretroviral en niños. Tenemos las guías de coinfección TB-VIH, la de transmisión vertical, tenemos la de nutrición, la de manejo de pacientes HCH, pacientes trans. O sea, como les digo, son más de 25 guías que le vamos a dejar a David para que la socialice como material PDF para las personas que estén interesadas, ¿no? Y lo bueno de estas guías es que se actualizan bastante frecuentemente. Fíjense, 2009 ha salido una de las primeras guías, al 2011 ya salió una actualizada, al 2014 otra, al 2017 otra, y actualmente está a punto de salir la nueva guía, que es la guía del 2022. ¿Ya? Y obviamente en cada guía lo que se trata es de ir mejorando, de tratar de imitar a países que tienen guías bastante avanzadas, precisamente por las investigaciones que hacen, ¿no? Por ejemplo, en esta del 2009 se iniciaba tratamiento antirretroviral en pacientes que tenían un conteo de linfocitos TCD4 entre 350 y 500 y carga viral superior a 100.000, ¿no? Se esperaba a que tengan estos parámetros y recién se iniciaba el tratamiento. Y esto se ha ido mejorando la medicación. Antes se utilizaba el TEL como medicamento de primera línea. Bueno, actualmente se sigue usando, pero ya no es de elección. En la guía del 2022 ya está la combinación de tenofovir,
Efavirenz y dolutegravir, que ya desde el 2017 ya la teníamos, pero ahora ya prácticamente es hasta mujeres embarazadas. Y bueno, en la guía del 2017 también se ha empezado a tratar a todos los pacientes diagnosticados, ¿no? Se diagnostica y se inicia el tratamiento, ya no se espera a que llegue a estos valores. Entonces, estas son las mejoras que se han hecho a lo largo de los años y que las continuamos manejando. Hay un flujograma de acceso que sí me gustaría que lo conozcan, porque es un flujograma que lo deberíamos utilizar en todos los establecimientos de salud público. En Cochabamba, bueno, antes, hace varios años, solo el CDBIR era el encargado de manejar pacientes. Es por eso que estamos ahora dando este tipo de capacitaciones, porque ya a partir de hace unos 5 años se ha empezado la desconcentración, ¿no? Se ha empezado a delegar la responsabilidad de la atención de los pacientes a los establecimientos de salud. Entonces se ha empezado en zonas donde se tiene alta prevalencia de VIH, ¿ya? Y actualmente se continúa con esta desconcentración. Lo que se quiere es llegar a la mayor cantidad de establecimientos posibles que puedan manejar a los pacientes con VIH de su zona, ¿no? Entonces, ¿cuál es el flujograma de atención? Una persona acude a un establecimiento de salud de primer nivel por X o Z motivos, ¿ya? Muchos irán específicamente a querer hacerse la prueba, pero muchos otros entrarán por una cirugía, por un control prenatal, por un control, por alguna patología que tengan. Entonces, no hay que desaprovechar estas oportunidades y siempre hay que ofertar la prueba a todo paciente que acude a nuestro establecimiento de salud. Entonces, el personal de salud debe ofertar esta prueba rápida, la cual obviamente es gratuita. Todo gobierno autónomo municipal debería ser el encargado de proveer estas pruebas a todos los establecimientos de salud de su municipio. Y obviamente estas pruebas son confidenciales, ¿no? Todo paciente diagnosticado con VIH está protegido por la ley 3729, que es la ley del paciente con VIH. Entonces, si esta prueba sale no reactiva, entonces el paciente continúa con su atención en el establecimiento de salud por la causa que ha ido y se le da una postconsejería, ¿no? Una postconsejería que es consejos sobre cómo prevenir las infecciones de transmisión sexual y el VIH. Y si la primera prueba sale reactiva, entonces se enviará a un centro confirmador. Los centros confirmadores actualmente son el CDBIR, la BIMET, el Centro de Salud Integral Colcapirgua, el Hospital de Sacaba, el Hospital Central de Virgarzama, el Hospital de Misque, el Hospital de Vinto, el Hospital de Punata. Estos son centros que actualmente están realizando la segunda prueba rápida, que es la de confirmación. ¿Ya? Entonces, solo ellos hacen esta prueba porque ellos son los que manejan el sistema de monitoreo y evaluación conocido como SIMONE. Si esta segunda prueba sale no reactiva, entonces se les realizará una tercera prueba en un ELISA de 4ª generación, que es el que desempata, y esto lo van a ver el día de mañana en la parte de diagnóstico, no nos vamos a adentrar mucho en esto. ¿Ya? Y si el paciente dio positivo a la segunda prueba, entonces ese paciente ya tiene VIH y ese paciente deberá ser referido a un centro desconcentrado o si no al CDBIR, ¿ya? Entonces los centros desconcentrados actualmente son el CDBIR, bueno, aparte del CDBIR son
Puede ser también el Hospital Central de Virgarzama, el Centro de Salud Integral de Colcapirgua, el Hospital México de Sacaba. También está ya el Hospital del Norte, el Hospital del Sur. Tenemos el Hospital de Vinto, el Hospital de Quillacollo. Bueno, ya hay varios centros desconcentrados en el departamento que ya están manejando estos pacientes, ¿no? Entonces ese sería el flujograma y acá ya saben cómo los van a manejar a los pacientes. Bueno, el diagnóstico, como hemos dicho, se lo va a ver el día de mañana con más detalle, pero algo que es importante mencionar es que, fíjense, el antiguo algoritmo de diagnóstico que se lo usaba hace más de 5 años, era bastante largo, ¿no? Una serie de pasos que incluso tardaba hasta 30 días en darse el diagnóstico al paciente. Este es el nuevo algoritmo, bastante cortito, que se tarda entre 24 y 48 horas en que el paciente sepa oficialmente su diagnóstico. Este es el nuevo algoritmo que lo van a ver mañana. Van a ver cómo es la sensibilidad, la especificidad, la tercera prueba que es el ISA de cuarta generación que les he mostrado. Y bueno, esto ya lo verán mañana. El algoritmo de diagnóstico para el VIH se considera persona con infección por VIH a toda persona que tenga resultado positivo a las pruebas de laboratorio que determinen la presencia de anticuerpos anti-VIH o antígenos propios del virus de acuerdo al algoritmo vigente en el país. Esta es la ficha de solicitud de confirmación laboratorial del VIH, que también le vamos a dejar al licenciado David Avilés para que les pase. Es muy parecido a una ficha epidemiológica, pero obviamente todo centro confirmador debe recibir este anexo para realizar el diagnóstico, ¿no? Acá nos muestra qué laboratorio va a realizar la segunda prueba, y acá se anota el resultado de las pruebas, quién es el responsable de realizar estas pruebas, etcétera, ¿no? Entonces, esta es una hoja que Doctor, No se escucha, doctor. disculpas interrumpir, sí, no, perdimos el audio, mi estimado doctor Cristian. Su micrófono está apagado, doctor Cristian. Habilite su audio, mi estimado doctor.
Hola, hola. Ahora sí, ¿no? Perfecto, ahora sí, doctor. Bueno, creo que alguien me ha apagado el audio. A ver, continuaremos. Bueno, entonces continuaremos. Les decía de que tenemos una primera parte donde se colocan todos los datos estadísticos del paciente. Son datos muy importantes, ¿no? Datos muy importantes. Es clave la parte del nombre completo, la fecha de nacimiento, que van a estar también estampados acá y que le van a dar como que un código al paciente, que va a ser un código que lo va a manejar toda su vida, porque en base a ese código se van a hacer sus pruebas laboratoriales, el manejo de medicamentos y todo, ¿no? En esta segunda parte tenemos otros datos que son importantes para nosotros, como si la paciente está embarazada o no, de cuántas semanas, esta autoidentificación con el pueblo originario, que también es importante, la situación conyugal, el nivel de instrucción, la ocupación del paciente. En la siguiente parte tenemos el lugar de residencia, que también es muy importante para nosotros, para saber de dónde provienen los pacientes, el lugar probable de transmisión, la vía de transmisión, que es lo que habíamos visto, ¿no? Todas esas estadísticas que les he mostrado salen precisamente de estas fichas de notificación, de la vía de transmisión, la situación, lo que habíamos visto también, si es caso SIDA o VIH, si existe coinfección con alguna enfermedad frecuente, oportunista, y el tipo de orientación, que también es muy importante para nosotros. Se han debido fijar en los gráficos que les he mostrado que decía algunos sin dato, ¿no? Es porque lo han dejado en blanco esto, entonces, o esto. Entonces, para nosotros es importante que la ficha de notificación esté muy bien llenada. Y acá viene la parte del diagnóstico. Cómo se le ha hecho el diagnóstico, dónde ha sido diagnosticado, si hay alguna observación, etc. Esta parte que les dije de la autoidentificación del pueblo originario, en la parte de atrás de la ficha viene esta parte, ¿ya? Y también sirve para esta otra parte, para ver si es caso SIDA o no. Entonces, en esta parte de atrás se van a fijar que hay códigos, si es que la persona se autoidentifica con alguna etnia, de las 37 etnias que tenemos en Bolivia, entonces si se autoidentifica con alguna de ellas, ¿no? Y esta otra parte sirve para determinar si el paciente está en fase SIDA o no. Tenemos dos criterios. Este es el criterio de Río Caracas, donde nos muestra si el paciente tiene un puntaje igual o mayor a 10, entonces es un caso SIDA, ¿no? Y los dos primeros de por sí ya suman 10 puntos, ¿no? Si tiene un sarcoma Kaposi, le pones 10, ya es un caso SIDA. Si tiene una TB diseminada, le pones 10, ya es un caso SIDA. Estos otros son menos, 5 puntos. Si tiene 2 de estos, ya pues, es un caso SIDA. Y estos ya son un poco menos, ¿no? 2 puntos cada uno. Sumando esto, si da más de 10, entonces el paciente igual o más a 10, el paciente es un caso SIDA. Y lo pondremos en la parte de adelante. Lo mismo en la segunda parte, este es otro tipo de criterios. Acá lo que nos muestra es si el paciente cumple con uno de estos tres, con uno de los 3 criterios, se registra como caso SIDA, ¿no? Entonces, acá lo que se hace es un check. Si tiene alguno de estos, si tiene 3, ese paciente ya está en fase SIDA. Bueno, una vez que el paciente ha sido diagnosticado con VIH, se debe realizar una evaluación inicial del paciente.
El marco de monitoreo para los programas de VIH está basado en el concepto del continuo de la atención, el cual se lo realiza en forma de cascada a partir del diagnóstico. Lo que sigue es vincularlo a la red de atención, iniciar el tratamiento, retenerlo, porque no solo es el inicio del tratamiento, ¿no? Puede iniciar el tratamiento y el paciente irse, esa no es la idea. La idea es que continúe yendo al establecimiento de salud y que continúe realizando su tratamiento hasta que el paciente tenga carga viral suprimida, indetectable, ¿ya? Entonces, lo que queremos es que el paciente sea adherente al tratamiento. El abordaje de las personas que viven con el VIH-Sida requiere de una perspectiva integral, ¿ya? Entonces, se debe ver al paciente desde un punto de vista integral. Es por eso que en CDVIR contamos con la parte psicológica, con la parte farmacéutica, la parte laboratorial y la parte de atención médica, incluso con ginecólogo y odontólogo, ¿no? Tal vez la atención podría ser mucho más integral, pero en el CDVIR por lo menos tratamos de dar eso. Y en los centros desconcentrados de la misma manera, ¿no? Se quiere dar una atención integral, interdisciplinaria y con servicios integrados en la red para garantizar una atención continua desde el momento del diagnóstico. Todos los servicios de salud involucrados en la atención y detección de la infección por VIH deben regirse por los 5 principios fundamentales que recomienda la Organización Mundial de la Salud, como es el consentimiento informado. Todo paciente que se realiza la prueba, se le debe informar en qué consiste la prueba, qué es lo que se va a conseguir, y para esto va a firmar un consentimiento para que se le realice esta prueba. Sin consentimiento no se le debería realizar una prueba rápida. También otro de los principios es la confidencialidad. Toda persona que haga la prueba o que maneje datos de pacientes con VIH debe mantener estos dentro de la confidencialidad. Ya, por ejemplo, yo tengo muchos pacientes o he visto muchas personas que yo conozco o que son personas públicas y yo no puedo difundir esa información por ética y para mantener este principio de confidencialidad. El asesoramiento también es muy importante, el hecho de que la persona sepa qué es lo que va a seguir a partir del diagnóstico y la garantía de que estos resultados de la prueba son correctos, ¿no? Muchos pacientes desconfían, a veces no creen que una prueba rápida pueda ser la que le va a dar el diagnóstico. Entonces esto es lo que hay que asesorar, lo que hay que comunicar al paciente. Y después es clave la vinculación con la asistencia, el tratamiento y otros servicios. O sea, hay que ver una estrategia para que el paciente no abandone el servicio, continúe yendo al servicio, o si se va a ir a otro servicio, que continúe yendo a ese otro servicio, ¿no? Eso es clave para no perder al paciente y no hacer que pierda su adherencia al tratamiento. ¿Cuáles son estas estrategias para evitar que el paciente se pierda? Una es crear consultas específicas de VIH con un enfoque personalizado y multidisciplinar. Otra es adecuar el tratamiento a las características del paciente, ¿no? Antes, por ejemplo, los pacientes tomaban hasta 10, 12 tabletas al día, o no, ni siquiera al día, a veces hasta 3 veces al día. Actualmente esto se ha mejorado mucho, esto ha mejorado también la adherencia de los pacientes, ya que actualmente tenemos 2 esquemas que vienen en esquema compuesto en una sola tableta con 3 medicamentos. Entonces toman una tabletita al día y con esto ya se mejora la adherencia, ¿no?
simplificar los regímenes de tratamiento antirretroviral. Esta es la simplificación que se ha hecho de tener 3 medicamentos compuestos en una sola tableta. Establecer también estrategias conjuntas con el paciente, ¿no? Hay que hablar, compenetrarse con el paciente para que el paciente y buscar conjuntamente estrategias para que ese paciente pueda cumplir con su tratamiento. A veces ver de que programe su celular a la hora de la toma o usar cajitas de píldoras o pildoreros que mejoren el seguimiento del tratamiento por parte de la persona. Realizar entrevistas de evaluación también en situaciones especiales, ¿no? Hay pacientes que, bueno, después los vamos a ver, que pueden presentar ciertas características especiales que no puedan o compliquen la posibilidad de que el paciente tenga una buena adherencia al tratamiento. Bueno, esta es una tabla de clasificación de los pacientes que, bueno, la van a ver con más detalle pasado mañana, pero es una clasificación que se hace para que nosotros sepamos en qué tipo de características tiene ese paciente, ¿no? Acá podemos ver pacientes que están con conteo de CD4 prácticamente normales y no presentan síntomas, o pacientes C3 que son pacientes sumamente complicados, que están en fase SIDA y con conteo de CD4 bastante bajos. Eso lo van a ver con más calma en pasado mañana. Todo paciente debe ser evaluado mediante la realización de una historia clínica completa, donde se le debe hacer la anamnesis y el examen clínico. Se le debe hacer exámenes de laboratorio y de gabinete, que los vamos a ver después, que son necesarios para realizar el seguimiento, y como línea de base debemos estar con algo. Y se debe hacer la clasificación clínico-inmunológica, que es la tabla que hemos visto hace un momento. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones para realizar el recuento de linfocitos TCD4? Se le debe realizar a todo paciente un conteo de linfocitos TCD4 al momento del diagnóstico como línea de base, el momento del inicio de la terapia antirretroviral, si han pasado más de 6 meses del diagnóstico o del último recuento. Si el paciente tiene menos de 200 linfocitos TCD4, hay que realizarle cada 6 meses hasta que suba por encima de 200. Y si el paciente está por encima de 200, hay que realizarle cada año. Si el paciente tiene signos de estar haciendo fracaso clínico, entonces hay que solicitar al momento del fracaso y después 6 meses después. Eso es para el conteo de linfocitos TCD4. Los controles laboratoriales que se realiza un paciente con VIH se realiza al momento del diagnóstico y durante la primera visita o antes. Todos los exámenes de rutina, ¿no? Hay que hacer un hemograma completo, glicemia, urea, creatinina, examen general de orina, serología para hepatitis B, lo que habíamos dicho, carga viral CD4, y también descartar que si es paciente mujer del sexo femenino esté embarazada. Acá está un listado de todos los exámenes que se le debe hacer a un paciente y cada cuánto, ¿no? Acá está todo lo que les había dicho y algunos más, como estudio básico de coagulación, bioquímica plasmática, perfil óseo, cálculo de riesgo cardiovascular, proteinograma, las serologías muy importantes para hepatitis B, hepatitis C, para sífilis, para citomegalovirus también, para schistosoma, para chagas, estrongiloides. Si se tiene la posibilidad de hacer esto, hay que hacerlo.
el conteo de linfocitos T, CD4, algunos estudios que, bueno, no los hacemos acá en Bolivia, pero que sí se los hace para ver si el paciente puede tener alguna reacción alérgica al abacavir, tropismo viral, que tampoco lo hacemos acá de rutina, y las radiografías, ecografías, etcétera, el PAP, citología anal, electrocardiograma, densitometría, son exámenes que si se tiene la oportunidad de hacerle al paciente con VIH, es mejor hacer. En cuanto al tratamiento antirretroviral, esto también lo van a ver el día miércoles, pero un poquito para adentrarnos en esto, hay que mencionar que todo el paciente que está diagnosticado con VIH debe iniciar terapia antirretroviral máximo en el transcurso de una semana después de haber recibido el diagnóstico. Bueno, después de haberle pedido todos estos exámenes, entonces hay que iniciar el tratamiento antirretroviral. Esos exámenes no deberían pasar más de una semana en tenerlos. Y sí hay algunas personas en las que hay que evaluar si iniciamos o no el tratamiento antirretroviral. Por ejemplo, si es un usuario en situación de calle, seguramente no lo iniciaremos porque es un paciente que seguramente no va a ser adherente al tratamiento. De la misma manera, si es un usuario que tiene adicción a las drogas, si son pacientes que desde un principio rechazan el inicio de la terapia, a estos pacientes tendremos que hacerle seguimiento psicológico primero para recién iniciar posteriormente. Si el paciente niega que tiene el VIH también, entonces esos pacientes, ¿para qué les vamos a iniciar? Primero tienen que estar conscientes de que tienen la enfermedad y recién iniciar. Y bueno, otras situaciones que se consideren que el paciente pueda abandonar la terapia. El tratamiento antirretroviral siempre se combina con al menos 3 fármacos. Esto lo van a ver pasado mañana, qué fármacos se utilizan. La carga viral y el conteo de linfocitos CD4 es muy importante para hacer el seguimiento del tratamiento. Si baja la carga viral, entonces quiere decir que ese paciente está realizando un buen tratamiento. Si sube, entonces lo más probable es que no esté realizando tratamiento. Entonces son parámetros que nos sirven para hacer un buen seguimiento del paciente, ¿no? Los efectos secundarios del tratamiento a mediano y largo plazo son el principal factor limitante del tratamiento, que al final nos puede obligar a hacer un cambio del esquema, ¿no? Ahora, con los esquemas actuales es muy raro ver algún efecto adverso. Hasta el momento yo no he visto en ninguno de mis pacientes, creo que no se ha presentado. Pero de todas maneras, ¿no? Si es que se presentara, obviamente más que al dolutegravir, a los otros medicamentos, entonces hay que ver otras opciones que las van a ver ustedes pasado mañana, cuáles pueden ser. Entonces la elección del tratamiento va a depender de la preferencia del médico, también del paciente, de efectos secundarios, de la adherencia del paciente al tratamiento, de los tratamientos previos que haya recibido, de la posibilidad de resistencias cruzadas, de interacciones farmacológicas, del costo y de la disponibilidad de los antirretrovirales. Entonces, el tratamiento con una combinación de 3 fármacos, probablemente lo que puede hacer es muy raro, pero una selección de resistencias, sobre todo cuando el VIH se expone a la presión selectiva de uno o más fármacos, ¿no? Que no consiguen suprimir totalmente. Resistencias primarias, hay datos, se puede dar, son las resistencias primarias, son las que un paciente tiene de inicio. Es raro, pero sí se podría dar. En nuestro país es más raro todavía. Efectos secundarios del tratamiento a mediano y largo plazo también puede ser un factor limitante del tratamiento. Y la valoración de la adherencia al tratamiento
es muy importante. Hay que valorar en todo paciente que sea adherente al tratamiento, contar cuántas tabletas tiene, si coincide con lo dispensado, etcétera. Bueno, los objetivos del tratamiento antirretroviral son, primero, conseguir la supresión de la carga viral el mayor tiempo posible, si es toda la vida mejor. Restablecer y preservar la función inmunológica, ¿no? El hecho de que baje la carga viral, de la cantidad de virus que circula en la sangre, va a hacer que los linfocitos TCD4, o sea, las defensas, vayan subiendo poco a poco. El hecho de mejorar la inmunidad también reduce la morbimortalidad relacionada con la inmunodeficiencia. Reducir los efectos sobre otras comorbilidades también. Esto aumenta la supervivencia. Un paciente que está estable se dice que va a llegar a vivir igual que un paciente que no tiene VIH. Y también es una forma de prevenir la transmisión del VIH, ¿no? Ya que actualmente hay estudios que han demostrado de que toda persona que tiene carga viral indetectable es un paciente que incluso puede tener relaciones sexuales sin preservativo y no transmitir el virus. Por lo tanto, también es una forma de prevención del VIH. Es por eso que actualmente se está hablando de este eslogan, ¿no? Indetectable, intransmisible, ya que hay un sólido consenso científico respecto al hecho de que las personas que viven con VIH, que están siguiendo una terapia antirretroviral efectiva y han logrado la supresión de la carga viral, no pueden transmitir el VIH al mantener relaciones sexuales. Entonces, el tratamiento debe iniciarse en todos los pacientes con infección por VIH, que tengan o no tengan sintomatología, independientemente del número de linfocitos TCD4. Cuando se inicia el tratamiento, al momento del diagnóstico, la selección adecuada de la pauta del tratamiento es esencial para minimizar el riesgo de fracaso. Entonces, debe cumplir con la facilidad de toma, una buena tolerabilidad, no requerir este estudio. Ya este es el estudio que les decía que es para ver que un paciente no tenga hipersensibilidad a la bacavir. Mínimo riesgo de interacciones farmacológicas, alta probabilidad de mantener la actividad antiviral en presencia de cargas virales plasmáticas elevadas, cifras bajas de linfocitos TCD4 de virus con mutaciones de resistencias basales y capacidad de suprimir el virus de la hepatitis B en caso de coinfección, ya que tanto una persona que está coinfectada con VIH y hepatitis B pueden compartir el tenofovir como antirretroviral que combata ambas infecciones, ¿no? Y bueno, con esto concluiríamos esta primera charla. No sé si hay alguna pregunta. ¿Alguien tiene alguna duda? Loida. Doctor, buenas noches. Una consulta. Usted ha hablado sobre los consentimientos informados. En casos o en situaciones de emergencia, bueno, como dicen, ¿no? El consentimiento informado tiene que ser previa autorización, previa orientación, previo todo ello en un paciente antes de pedir, ¿no? Lo que es la prueba, ¿no? Pero en caso de una situación de emergencia, urgencia, ¿hay algo en la cual nos podemos respaldar para poder, digamos, tomar la muestra? Porque no sabemos cuando llega un paciente con VIH y hacer el contagio cruzado. Entonces, no sé si alguna experiencia o algún consejo, doctor, que usted podría dar con respecto a este aspecto. Sí, evidentemente, ¿no? El consentimiento informado es algo que se pide siempre que el paciente acuda a un establecimiento de salud y nosotros querramos hacerle la prueba. El paciente tiene que
dar su consentimiento para que se le haga la prueba, ¿no? Pero existen, y eso está en la ley 3729 también, menciona que hay casos especiales donde podemos hacer la prueba a un paciente sin necesidad de que él consienta, ¿ya? ¿Qué casos son estos? Por ejemplo, una cirugía de urgencia. Ya el cirujano sí puede pedir una prueba rápida y hacerle sin necesidad de consentimiento. O si no, un parto expulsivo que venga así de un rato para el otro, también le podemos pedir pruebas, ¿no? Entonces sí hay algunas situaciones en las que no es necesario pedir el consentimiento informado. Gracias, doctor. Porque pues, a ver, acá hay una pregunta. ¿Cuál es el protocolo a seguir con el uso de diferentes métodos de detección y confirmación en la actualidad? Bueno, no quisiera adelantarme a la charla de mañana. Mañana lo va a dar esto la doctora Tatiana Quiroga, aparte del nuevo algoritmo de diagnóstico, ¿no? Entonces, les pido esperar hasta mañana, por favor. Bueno, alguito les he dado, pero mañana lo vamos a ver en más detalle. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, creo que con esto concluimos, ¿no? David. Sí, mi estimado doctor, no tenemos más preguntas en el chat. Daremos espacio a la doctora Calderón en la segunda participación, si le parece.